Hundreds of thousands in Chile have taken to the streets to protest just about everything. Low wages, the country's rising cost of living, poor healthcare, and a widely criticized private pension system. In short, decades of inequality. The protests have been raging for weeks and have gotten violent. At least 20 people have died, some at the hands of state forces and during looting. The demonstrations are the largest in decades. Some days have drawn 1 million people, grinding the capital city of Santiago to a halt. The government responded by declaring a state of emergency. It has since been lifted, but Chile's police continues to roam the streets, generating tension between protesters and the state. Creo que tienen una idea más clara de que la democracia se gana con participación y que ellos son parte de ella y que tienen que colaborar, que tienen que protestar, tienen que votar, que es lo más importante. On Monday, Chilean President Sebastian Piñera reshuffled a third of his cabinet, but people continued to take to the streets. During a march towards government headquarters, a massive fire was registered in one of Santiago's shopping malls after hooded individuals sacked the building. Las protestas en Chile continúan y se han ido acentuando, especialmente después que el gobierno llama a los militares a la calle. Pensaron que esa sería la mejor solución para poder acalmar los ánimos, para enviar a todo el mundo a las casas, pero fue al contrario. Los más jóvenes descubrieron el poder que tienen para poder exigir, pero al mismo tiempo, y eso es muy lamentable, se han encontrado con el poder de un gobierno que decide usar su fuerza militar en contra de ellos. Military and police forces have arrested more than 2,400 people since protests started, including 200 minors. And 535 people have been injured, according to Chile's Human Rights Commission. The UN says it'll investigate allegations of human rights violations in the country. Uno se duerme con la angustia de no saber con qué noticias va a despertar al otro día, cuánta gente va a morir, a cuánta gente van a violentar. Uno se duerme con esa angustia, pero al mismo tiempo uno se encuentra luego en las marchas con los amigos, con las personas que incluso no conoce, unidos por un ánimo en común, y eso genera cierta esperanza. It all started when the government increased its public transit fare on October 6th, just weeks after the government had announced an electricity cost hike. For many, this was the last straw. On October 18th, university students called for Chileans to jump turnstiles, and some set fire to subway stations. Los jóvenes que están hoy detrás de las protestas no tienen el miedo de la generación anterior, no tienen el miedo de enfrentarse frente a frente a los militares. Cada medida que el gobierno ha ido tomando ha hecho que los ánimos se exacerben. Intuimos nosotros, ¿no?, que pueden ser más. Hay gente que ha sido torturada, hay gente detenida y desaparecida, ¿no?, que todavía no se sabe su paradero. También está la violencia, uno podría decir, ¿no?, simbólica, que es la que ha perpetuado durante estos días el gobierno de Sebastián Piñera al desoír casi de manera patológica lo que el pueblo está demandando. Piñera proposed social reform, including raising the income tax for the wealthy, boosting pensions, and introducing a minimum guaranteed monthly income of 350,000 pesos, around $480. But protesters say that's not enough and are calling for Piñera to resign. La movilización no se va a calmar ni con las medidas anunciadas por el gobierno, ¿no?, con estas medidas parche, porque se ha ido radicalizando cada vez más el movimiento y por lo tanto la demanda es la salida de Sebastián Piñera del gobierno.